Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo curar los ácaros en periquitos en menos de 5 minutos. Sin más, empezamos. Los periquitos australianos, como cualquier otro tipo de pájaro doméstico que podamos tener en nuestro aviario o en nuestra casa como mascota, pueden contraer parásitos internos y externos, especialmente ácaros y piojillos. Tanto para prevenir su aparición como para eliminarlos, es necesario aplicarles a nuestros periquitos una gota de ivermectina en la proporción adecuada u otro tipo de compuesto medicinal similar que actúe como repelente o que directamente acabe con los ácaros en el caso de que nuestros periquitos estén infectados. Los productos más recomendados por los veterinarios especialistas en aves son el Pulmosan o el Pulmonestine, que son dos productos cuya composición principal se basa en ivermectina 0,12% para evitar intoxicaciones en las aves y para garantizar al mismo tiempo su efectividad. Debajo en comentarios fijados te voy a dejar el enlace a ambos productos por si te interesa leer su composición exacta o incluso por si quieres comprarlo. No obstante, si tienes un aviario mediano o grande o no puedes adquirirlo por tu zona, también puedes prepararlo de forma casera y económica en grandes cantidades, utilizando únicamente propilenglicol, que es un tipo de alcohol en el que diluiremos la ivermectina pura para conseguir un producto con las mismas características que los que encontramos en el mercado y que son especiales para aves. Teniendo estos dos productos, para conseguir 10 ml de insecticida casero, simplemente mezclaremos 8,80 ml de propilenglicol con 1,20 ml de ivermectina para conseguir la proporción adecuada y lo introduciremos en una jeringuilla o en un dosificador para aplicarle una gota a los periquitos en la parte derecha del cuello donde podemos apreciar la arteria. Si estamos utilizando este insecticida casero para prevenir, basta con aplicárselo una vez cada 6 meses, pero si notamos que nuestros periquitos están infectados por ácaros o piojillos, es recomendable repetir el tratamiento a los 15 o 20 días para garantizar la completa eliminación de los parásitos. Y además, cuando utilicemos este tipo de productos, es recomendable evitar las bañeras, puesto que los baños podrían ocasionar que el producto pierda efectividad. Por otro lado, si nuestros periquitos tienen ácaros en las patas, o sarna en las patas como también se le conoce a esta enfermedad, es necesario aplicar una crema insecticida especial para hidratar y regenerar los tejidos de la piel y para eliminar a su vez los parásitos que se encuentran en su interior. En el mercado podemos encontrar marcas interesantes, como Tavernil Pomada o marcas similares, de las que también te dejaré más información debajo en comentarios, o incluso si por algún motivo no puedes conseguir este tipo de pomadas, la puedes elaborar tú mismo de forma casera, con aceite de oliva o crema hidratante, cuya función principal será regenerar tejidos e hidratar la piel, a la que añadiremos unas gotas de producto del que hemos fabricado anteriormente, o bien una pequeña cantidad de azufre micronizado, que tendrá como función eliminar los ácaros que se encuentran alojados en la piel. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados voy a dejar el enlace al vídeo en el que explicamos una receta casera para hacer tú mismo una pomada acaricida para las patas de los periquitos y demás aves similares. Y si te gusta este tipo de remedios caseros, déjamelo en comentarios y en las próximas semanas traigo otra receta casera de crema acaricida que utilizaban los creadores hace muchos años y que de hecho aún se sigue utilizando por su facilidad, por su bajo coste y por su eficacia. Por último, si este tratamiento lo estás utilizando como prevención, se le puede aplicar a los pájaros una vez cada 3 meses aproximadamente, o si por el contrario tus periquitos tienen sarna en las patas, sería necesario repetir el tratamiento a diario durante 5 días aproximadamente hasta su completa desaparición. Antes de finalizar el vídeo, aprovecho para dejarte por aquí arriba y en comentarios fijados el vídeo donde hablábamos de las enfermedades más comunes de los periquitos australianos, para que le eches también un vistazo y para que conozcas cómo prevenirlas, los posibles tratamientos y las recomendaciones que hay que tener en cuenta para actuar ante periquitos enfermos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, suscríbete gratis al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.